Hola amigos, amigas, ¿cómo están? ¿Cómo andan ustedes? Bueno, espero que hayan arrancado bien este año y sin duda vamos a empezar con un tema interesantísimo que hace rato quería tocar, lo que es el tema del climaterio, ¿no? El climaterio, más conocido como menopausia, es el periodo que marca el fin de la etapa fértil de la mujer. No obstante, no es solamente eso, sino que trae ciertas consecuencias a nivel fisiológico y también a nivel psicológico en la persona, ¿no? Pero bueno, tuve una entrevista muy linda, una charla muy, pero muy interesante con la licenciada Pascual y un especialista en estos temas, que justamente va a poner de relieve cómo sobrellevar, ¿no? Algunos tips sobre cómo sobrellevar esta etapa tan difícil para muchas mujeres. Lo que sí, podemos estar seguros de que no hay que tenerle miedo, hay que enfrentarle y no es ni más ni menos que una etapa más en la vida. Por eso quédate ahí y vamos a compartir los tips que nos dio la licenciada Pascuali y bueno, espero que sea de utilidad. Títulos y empezamos. Desde Argentina, esto es Gutix Channel con Facundo Gutiérrez. Entonces, tiene relación entonces los estímulos, ¿no? Y cuál es la percepción, digamos, en general de la sociedad, ¿no? Sí, totalmente. A ver, pensemos que una mujer en su etapa fértil conoce o vive el climaterio de su mamá y sus quejas, y el de su tía y sus quejas, y eso va siendo un ciclo que la mujer ya se espera, ya, o sea, tiene 20 y pico de años, 30, y ya sabe que a los 50 le va a pasar eso. Claro, siempre Entonces, espera lo peor, transpire digamos. o no transpire, le agarra el calor o no le agarra el calor, ya medio que uno va predispuesto a eso. Y tal vez uno está transpirando, tiene un fogonazo de calor porque hace 40 grados a la sombra, pleno verano, un día con mucha humedad, y en vez de adjudicárselo a las causas naturales, que es el cuerpo está respondiendo al estímulo de calor, dice, esto debe ser lo que mi mamá me describía, esto le Claro, pasaba a mi claro, mamá. Y uno se predispone y ya casi que lo genera o lo claro, interpreta de esa manera. tal cual, tal cual. Y bueno, y también está la falsa idea de que, bueno, se termina la edad sexual de la mujer, ¿no? Totalmente. Pasa que en nuestra cultura está muy asociado el sexo con la reproducción. Pensemos que históricamente, sobre todo la iglesia, que fue la que tuvo el predominio de la ciencia durante gran época de la historia, pecaba al sexo por placer, por el sexo solo era para reproducirse. ¿No? Entonces, ni hablar de que si ya no va a haber embarazo, entonces ¿para qué uno tendría que tener sexo? Esto tiene que ver con el paradigma que se ha instalado sobre la cultura machista, ¿no? De que la mujer solo sirve para tener hijos, de que la mujer tiene sexo solo solo cuando está ovulando, ¿no? Porque hay una cuestión natural que se lo pide y no por placer. Por eso es Igualmente un yo creo que mito. esa idea es como que ya no, no sé, usted me corregirá. Creo que esa idea ya dejó de ser, ¿no? Me parece a mí. Yo creo que es una idea que dejó de ser de la boca para afuera, Ujú. porque de la boca para adentro hay un montón de mujeres que al tener una disfunción sexual, como puede ser el vaginismo, o al tomar antidepresivos, lo que genera una disminución del deseo sexual, vienen al consultorio a sentir que se sienten falladas. Ni hablar de las mujeres que no pueden tener hijos, ¿no? De Claro, la claro, depresión que tienen. Y uno dirá, bueno, ¿es el deseo de maternar? Sí, bueno, se puede adoptar, pero no, es una cuestión de un hijo biológico que claro, atenta contra la identidad de la mujer como si la mujer fuera solo eso, ¿no? claro. Hay un libro muy interesante del 90-96 de Ana María Fernández que se llama La mujer de la ilusión, en donde plantea el mito que es mujer igual madre, que a más madre, más mujer. Es muy interesante para el que le interese leerlo, ¿no? Sí, Una está embarazada y ¿para cuándo el hermanito? Y una no está embarazada y le dicen ¿para cuándo el sí, chico? Y sí, sí, una siempre se está no tiene esperando pareja y ¿para cuándo la culturalmente, pareja? claro, No, no le importa el trabajo, culturalmente se está, claro, no importa los viajes, no importa la condición socioeconómica. Siempre sobre la mujer pesa
eso, siempre está la pregunta, el miedo a quedar soltera, a ser la Claro. solterona. Fíjense que hay palabra para describir a una mujer soltera, la solterona, y hasta ahí como un estereotipo en que Sí, tiene sí, que sí. tener gatos. No puede ser una O ser solterona que tenga chiflada, o tortugas. estar media. Sí, sí, sí. Totalmente. En cambio, del hombre no hay ese estereotipo. Será el tío solterón. Pero hasta ahí queda. No está asociado a la soledad, ni a los gatos, ni a los nada. Ni a la tristeza, ni a la depresión. En cambio, la mujer sí. Sí, 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 sí. Aparte, usted me corregirá, ¿no? Pero es como que siempre se apunta a lo que uno esperaría de la mujer y no lo que realmente, o sea, nadie pregunta qué es lo que le gustaría, El ¿no? Hay deseo. como- pregunta, ¿y el hermanito para cuándo? Pero nunca le preguntaste si realmente tenían planes tener más hijos. Si lo puede mantener. Claro, es como que culturalmente, pero la Por mujer eso moderna, llaman. yo lo que noto desde los adolescentes que con los que yo trabajo, lo que noto que las mujeres del futuro, muy pocas quieren ser madre, o sea, priorizan otras cosas. Ujú, Por ahí estamos hablando de dos generaciones distintas porque usted ya está tratando personas en climaterio, en cambio yo estoy tratando personas que están arrancando la adolescencia, ¿no? Y noto eso, ¿no? Como que ellos, las chicas de hoy, no desean, no están en sus prioridades ser madre, eh, muchas sí estudiar y no quieren depender económicamente de nadie, eso seguro, ujú. eso se lo puedo decir al 100%. Estoy Este, totalmente de acuerdo, yo también las conozco y sin embargo no dejan de ser el bicho raro para la familia, ¿no? ¿Y por qué no? Y sí, sí, ya te sí, va a dar el deseo. ¿Cuántas mujeres sufren de violencia ginecológica cuando piden que le liguen las trompas y los médicos les dicen que no porque son muy jóvenes? Y no es porque al ser más joven hay más riesgo de morirse, sino, no es una razón para la salud de esa mujer, no es una contraindicación la edad, sino que es el prejuicio del médico y de si después te arrepentís, mm, ¿no? Tampoco se concibe que una mujer de 18 años ya tenga establecido su deseo en la vida. Como que ya va a cambiar, le falta crecer, le sí, sí, falta es verdad. madurar, porque con los años el deseo de la maternidad se despierta. ¿Y cuántas mujeres hay mujeres, hombres, personas, ¿no? Deciden estudiar a los 18 años una carrera y la ejercen para toda la vida y nunca se arrepintieron? ¿Y por Claro, qué claro, claro. la decisión de estudiar arquitectura a los 18 años no es cuestionada y decir, ay, con el tiempo vas a cambiar y vas a querer ser, no sé, abogado, médico, cantante? Y la decisión de los 18 años de no ser madre para toda la vida sí se cuestiona. Y son esas cosas, vio, que son para la sociología, ¿no? Totalmente. Este, porque es como que es un común, ¿no? El pensamiento ese es muy común. O sea, debe haber una explicación y seguramente es lo que usted me está diciendo, ¿no? Que tiene que ver con el pasado que hemos tenido, machista, de la mujer reproductora, ¿no? Y cómo esa mujer reproductora a través del tiempo, cuando pierde esa capacidad de producción, ya tiene Pierde un... valor. Claro, claro. Y es triste cuando, porque una cosa es que lo piense yo como hombre, ¿no? Pero es triste cuando la propia mujer lo cree así, ¿no? Es triste porque cae su autoestima, la mujer deja de producirse, de cuidarse, de quererse. Es muy triste, ¿no? Muy lamentable. Totalmente. Y también pensemos a la inversa. ¿Cuántas mujeres hay que no, en edad fértil, que no acceden a un trabajo justamente porque el empleador sabe que si ella mujer se queda embarazada, trabajos en blanco estoy hablando, ¿no? Tiene que pagarle la licencia por maternidad y encima contratar a alguien más. Entonces hay una discriminación hacia la mujer que perdió su valor por pasar por la edad, y las mujeres que son fértiles por el riesgo económico que implican. Sí, sí. Igualmente eso no es comprobable, ¿no? Porque no hay ninguna empresa que diga yo no contrato mujeres porque quedan embarazadas.
aparte teniendo en Totalmente, cuenta. pero en el fondo es lo que subyace. Y pues, tiene que ver un poco más con ¿no? Con una teoría que con Ujú. la práctica misma, ¿no? Porque si no, no habría mujeres en las fábricas. Sí, totalmente. Pero sí, sí, no dudo de que debe haber algún que otro empresario que lo pensará, ¿no? Pero el Ujú. mundo está hecho en base a mujeres, ¿no? Y las mujeres son las que sacan las economías del mundo adelante. Por eso, no me parece comprobable esa idea, ¿viste? Pero no Ujú. me extrañaría en un mundo tan, ¿no? ¿Cómo podemos decir? Capitalista, Capitalista, basado en la productividad. esa es la palabra, que eso suceda, ¿no? Así que, volviendo al tema del climaterio, ¿no? Ujú. Yo me imagino que el climaterio no arranca con esos episodios de calor, ¿no? Yo quiero pensar de que debe haber una previa y hasta psicológica, ¿no? ¿Puede ser? La previa psicológica me parece que va más de la mano con esto de que ya sé lo que me va a venir, que ya la vamos a pasar mal en el climaterio, ¿no? Eh, Teniendo en esa es la cuenta la previa edad psicológica. más o menos, ¿no? O sea, la persona ya Teniendo en sea de los cuenta la 40 y edad y pico. sobre todo la edad materna, las mujeres Mm. tienden a menstruar por primera vez a la misma edad que su madre y a empezar en el climaterio y la menopausia a la misma edad que su madre. Entonces, ya una va viendo que se acerca su cumpleaños número tanto, que es el mismo año en el que mamá dejó de menstruar y ya se Claro, la ve. Pero para desmitificar esto hay un montón de mujeres que después de la menopausia, por ejemplo, disfrutan más su sexualidad por no tener la amenaza del claro, sí, embarazo sí, del y embarazo, encontrarse claro. con la anticoncepción y de hecho experimentan orgasmos por primera vez justamente porque se relajaron de ese miedo constante y de estar constantemente pensando si se está cuidando, si hay eyaculación, si no, si la pastilla del día después, si es sábado y mañana la tengo que comprar el domingo, no encuentro en ninguna farmacia. Todo eso Pero eso que va estaríamos por hablando de debajo, personas con pareja, sin pareja, ambas. ¿De qué estaríamos hablando? ambas, Ah, ambas, claro, de perfecto. cualquier relación sexual, digamos. Ujú. eh, donde se empieza a relajar más porque no hay más allá, no es que esta relación sexual de hoy me puede traer un problema mañana, a mí sola, ¿no? Sino pasa y lo disfruto y lo puedo disfrutar en el momento y no va a haber consecuencias, ¿no? Más allá de la CTS y todo lo que sabemos de las relaciones sexuales, en lo que respecta al embarazo y al climaterio específicamente. Pero qué interesante, ¿no? Porque a veces uno tiene todo como una construcción, ¿no? De cómo será, bueno, ustedes que están en contacto con varias personas que lo han vivido, tienen acceso por ahí a información, un poco más certera, ¿no? Y incluso algunos lo asocian a la depresión. ¿Usted ha visto eso? Como que hay Sí. la depresión, y no sé si decirlo depresión química o una depresión normal, o Ujú. qué tipo de depresiones se ven durante el climaterio que uno debería prestarle atención porque no es una tristeza solamente. Acá hay que diferenciar lo que es el duelo normal de lo que es Exacto, una depresión, ¿no? Porque alguien dice, pues estoy deprimido. ¿Por qué? Porque murió mi papá. Bueno, ¿hace cuánto que murió tu papá? 2 semanas. Bueno, no, estás de duelo. claro, El, el duelo por la fertilidad, el duelo por la sexualidad, del tipo de sexualidad que quedó atrás y la incertidumbre por la sexualidad nueva, el duelo por el propio cuerpo, el duelo por la edad. Pensemos que muchas veces se conjugan dos cosas, que es el climaterio y la menopausia, con la jubilación y el cese de la actividad laboral. claro, claro, claro. Entonces, ¿qué deprime más? ¿Que el cuerpo te cambie y dejar de menstruar o estar todo el día al gas Sí, 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 cobrando sí, una sí. jubilación mínima sin saber cómo llegar Y a fin por de ahí mes, es una ¿no? persona muy útil, ¿no? Con muchos talentos, con muchas virtudes, ¿no? Y que ha hecho un excelente trabajo durante muchos años. Y también por ahí
yo creo, esto es mi pensar, que debe chocar más en personas que han tenido puestos de autoridad. De repente han ejercido Totalmente. autoridad durante todos sus últimos años y de golpe la nada, ¿viste? De La golpe nada. nadie te llama por teléfono, no es es como que hay un vacío queda, ¿no? Y a eso le sumamos el climaterio, chao, una bomba de tiempo, digamos. Totalmente. Puede haber una depresión química, que significa que falte serotonina en el cerebro, producto de la revolución hormonal que hay, o de mucha tristeza. O sea, Sí, nuestras conductas cambian la química de nuestro cerebro. Si por nosotros supuesto. estamos estresados todo el tiempo y producimos un montón de cortisol, bueno, los órganos empiezan a atrofiar. El cortisol es veneno para nuestro organismo y el cerebro también consume serotonina, consume endorfinas y va quedando con los neurotransmisores de mala calidad, los Claro, claro, últimos, claro. ¿no? Y eso tiene manifestaciones conductuales y ahí es necesario medicar. Ahora, una mujer como con reserva cognitiva, vamos a decir así, una mujer activa, una mujer con proyectos, una mujer que ha trabajado, que es más que madre, no es solo madre, no es pura mamá, sino que tiene un deseo por fuera de la maternidad, de viajar, de conocer algún lugar, de volver a formar pareja después de que enviudó, es menos Claro, probable que quede una depresión. Si no, tendríamos que medicar a cualquier mujer que con 45 años esté en climaterio. Y claro, no, claro, tal cual, tal cual. Pero vio que a corremos veces el riesgo de la pasa, medicalización y de enfermar generalmente a una población entera, lo cual sería muy bueno claro, para las claro, empresas farmacéuticas, pero malo seguro, para la salud comunitaria. sí, seguro, seguro, las farmacéuticas, ¿sabe cómo se? No, 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 pero le iba a decir, a veces yo creo que se comete el error en la vida, porque nadie tiene un libro de la vida, cómo vivir la vida, de pensar demasiado en los demás y menos en uno, ¿no? Y a veces pasa con mujeres que han dado todo en la maternidad y se olvidaron de ellas mismas, se olvidaron de Mm, ser ellas, se olvidaron de sus gustos, de sus deseos, de lo que le gustaría haber sido, y de repente como que les cae la ficha, ¿no? Y durante este periodo de revolución es como que se sienten frustradas, ¿no? Te digo por lo que he charlado con mm, algunas y les trae mucha congoja, ¿no? Hasta se sienten incapaces de formar una nueva pareja, tienen miedo a tener pareja, este, no sé si, vacías. sí, no sé si es tan saludable dar así, ¿no? El 100%, ¿no? Usted me corregirá, pero Ujú, creo que es hasta cierto punto negativo, ¿no? El 100% y no pensar en uno, ¿no? Los deseos de totalmente. uno. Totalmente. Eso es lo Y que es malo para vi. los chicos también, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Saber que siempre, siempre, y literalmente siempre, cuentan con mamá. Porque un día Claro, mamá va a claro, estar claro, más. La vida es así, ¿no? claro, 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 Muchas veces al consultorio no llegan esas madres que dieron todo porque ellas se sienten completas y felices y además la sociedad valora que mirá qué madraza, claro, ¿no? Sino que llegan los hijos, en donde no me dejaba en paz, no me dejaba ir a los cumpleañitos solo, no me dejó tener novia solo, en mi primera vez estaba ella atrás, ¿no? claro, Y es claro. hasta traumático para los Y chicos. sí, 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 porque te pones digamos, denso, ¿no? Sí. Y coartás cosas de la persona. Ujú. Y incluso en eso yo me pasa de verlo en parejas que son muy así, viste, el uno al otro, pero una cosa, viste, no me sale la palabra, cómo decirlo, ¿no? Pero Tóxico, así, ¿no? sí, hasta Complementariedad. casi tóxico, viste. Porque está bien que una pareja así unida, viste, pero ya hay algunas que se pasan, viste. Y después se rompe la pareja y, viste, La nada. o no se rompe la pareja más allá de lo que suceda por nada en el mundo y eso tampoco es así. O sea, que el motor sea esa toxicidad, digamos, ¿no? Que una a la pareja y de todo el 100% olvidándose de uno.
Creo Sí, porque que, uno pasa a yo lo quiero a yo lo necesito y son dos claro, cosas distintas. exactamente, 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 exactamente. O sea que notamos de que el climaterio es ni más ni menos que una porción más de la vida humana y tiene los mismos asuntos por resolver, las mismas cuestiones. La diferencia que podemos notar es que durante el climaterio vos ya tenés una historia, tenés una biografía atrás que te sigue, ¿no? Entonces, ¿qué herramientas uno puede tener que alcanzó hasta ese punto que las puede utilizar durante el climaterio para aminorar ese problema o esa instancia que a veces puede ser media traumática? Yo creo que tiene que ver también mucho cómo hayamos atravesado la adolescencia, ¿no? Que es el principio de la vida sexual y el fin de la vida sexual, que son porque la adultez está llena de crisis, la crisis de identidad, ¿no? Todo el tiempo nos vamos preguntando qué somos, qué queremos, qué El vamos a nido hacer con nuestra vacío, qué sé vida. yo. Pero los periodos transformadores, de verdad, son la adolescencia y el climaterio, la menopausia. En principio, yo diría las redes de apoyo, ¿no? Decir, no asustarse, no me está pasando solo a mí, nos pasa a todos, es un tiempo, nada más, es un periodo, y en cómo uno lo afronte cada uno de los síntomas, ¿no? Sobre todo los grupos de apoyo. Eh, Cuando bueno, decimos contar grupo de con apoyo, ¿a qué nos referimos? Por ejemplo, las la amigas de iglesia. Zumba, Ah, las amigas de toda la vida, ujú, al terapeuta, familiares que hayan pasado por lo mismo. Tratar de verle el lado positivo al asunto, ¿no? Y compensar por otro lado, y sí, las carnes se caen, y sí, la piel está más fofa, y sí, hay más arrugas. arrugas. Mm. eh, ¿Y por dónde puedo salir? Y me compro ropa, vuelvo a adaptar mi estilo, porque no podemos pretender que antes y después del climaterio nuestra vida siga igual. Hay experiencias en la vida, y digo cualquier experiencia, un trabajo nuevo, una pareja nueva, un despido, un fallecimiento, La que, adolescencia misma. que nos cambian. No Deja de podemos ser niño para ser pretender adolescente, claro. que estas navidades, estas fiestas sean iguales a las anteriores cuando este año perdí un familiar. Claro. No, no puede. Entonces no podemos pretender seguir siendo las mismas después de la menopausia o del climaterio. Eso sería una negación, que es un mecanismo de defensa. Hay que asumir que la cosa va a cambiar. La pregunta es, ¿para dónde quiero que cambie y si puedo tomar el rumbo y las riendas de ese cambio? ¿No? Estoy toda arrugada, no tengo amigas. Bueno, empiezo el gimnasio, voy a jugar a la canasta, empiezo algún voluntariado, empiezo terapia, me hago masajes todas las semanas, empiezo a cuidarme la piel. Algo distinto tengo que hacer. Yo creo que ahí está la clave, en que como seguimos siendo adultos y muchas veces seguimos trabajando, las preocupaciones siguen siendo las mismas, pretendemos que la vida siga igual cuando tenemos la mitad de nuestras hormonas funcionando, el sistema Claro, el claro, claro. metabólico todo alterado, ¿no? Claro, claro, claro. Pretendemos que todo siga igual. Va a cambiar y la capacidad de aceptar y adaptarse a ese cambio creo que es lo que va a marcar la diferencia entre personas que lo transiten saludablemente y las personas que no. Tal cual, creo que quedó clarísimo, Evelyn. Realmente creo que no hace falta aclarar más nada, ¿no? Básicamente es el príncipe chino que le decía al servidor, el que adivine qué va a pasar con este pájaro en mi mano, le doy la mitad de mi reino. Y vino uno y le dijo, la respuesta está en sus manos, si lo aprieta muere y si lo largas, ¿no? Es como que la respuesta a cómo el climaterio va a pasar en la vida de la persona está en sus manos, ¿no? Depende de su actitud. Totalmente, Y vemos que todo es una cuestión de actitud, ¿no? totalmente. Y no es lo mismo llegar a esa etapa de la vida
habiendo adquirido recursos para ser flexible, ¿no? El ejemplo es el bambú japonés. Siempre está en la naturaleza, están las respuestas a las preguntas que tenemos. El bambú japonés es muy flexible, por eso nunca se quiebra. Puede seguir la línea de los vientos. En cambio, los árboles robustos, fuertes, a Claro, la viene el primera viento y los tormenta quiebra. fuerte se caen. Creo que ahí está la respuesta, ¿no? Depende cómo hayamos transitado nuestra vida, fuimos rígidas y yo Claro, no sé si de un día para el otro vas a poder llevar el climaterio y la menopausia de una manera flexible. Si claro, vos pero sos rígida hoy, lo mismo pasa con el trabajo, por ejemplo. Si toda mi vida yo tuve un trabajo y no, y le puse todas las fichas de trabajo y de golpe me quedo sin trabajo, si no soy flexible, caigo en una depresión espantosa, ¿no? La flexibilidad debe totalmente. ser una constante en nosotros, ¿no? Y El, bueno, el depende, bueno, trabajo, el trabajo es aprender durante la juventud, digamos, a adaptarse a las situaciones. No todo el mundo puede, no todo el mundo quiere, ¿no? Pero lamentablemente, cómo nos comportemos, si hacemos actividad física o no, cómo nos alimentemos, va a determinar en nuestra vejez y lo mismo va a pasar con el climaterio. y Cómo sí, hagamos sí, sí. las cosas hoy va a impactar en el mañana, sabiendo que algo va a cambiar y nos tenemos que hacer esa idea. Los humanos no somos muy amigos del cambio. Y no, 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 Deberíamos, no, 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 sí, 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 sí. Yo en ese deberíamos, pero sentido soy no así, está en nuestra ¿viste? esencia, no Detesto está en los nuestra cambios, especie. los detesto los cambios, los detesto, los detesto. Vos viste que hoy tenía problema con la cámara y no sabés. Detesto esas cosas fortuitas que pasan, viste, que te modifican lo que venía, ya tenías planeado esto, pero nos tenemos que adaptar, viste, es una lucha que tenemos como seres humanos a las nuevas situaciones, viste. Y encima que hay culturas que lo padecen más todavía, como por ejemplo los japoneses, directamente se Ujú. matan, ¿viste? Pierden el trabajo y se matan. Son casos extremos, ¿no? Ver el vaso medio lleno es pensar que hay culturas que lo padecen menos Claro, sí, sí, y sí. que Bueno, son las aborígenes o las que nosotros claro, consideramos sí, menos civilizadas, sí, sí, ¿no? sí, sí, Y sí, ellos sufren menos. Entonces tal vez habría que deconstruir un poquito, volver al pasado y claro. ver qué herramientas tienen ellos, que no tienen celular, que no tienen internet, que no tienen Y McDonald's, pero que no tienen aire ojo, Doc, que puede acondicionado. estar ahí la cuestión, ¿eh? Puede estar ahí la cuestión. Tienen tan pocos elementos que hacen el básico de su vida, que tal vez, viste, no Pueden necesitan trabajar más tanto en para ellos. vivir. Claro, no necesitan tanto para vivir. Había un estudio que Ujú. marcaba que para la época de Cristo Jesús, una persona promedio necesitaba 1.200 elementos para su vida diaria. Hoy creo que pasa los 3.500. O sea, por ejemplo, cepillo de dientes, ¿sí? Y pasta dental. ¿Vos lo precisás todos los días? Y sí. ¿Vos lo fabricás? No. Entonces tenés que trabajar para tener tu cepillo dental y tu pasta dental. Bueno, de ahí para adelante todo. En cambio, en la época de Cristo Jesús, ¿qué tenían? Una vasija que se la hacían ellos. Cocinaban con el fuego que hacían ellos. Comían ganado que era de ellos. O sea, ¿en qué gastaban? Nada, prácticamente nada, ¿no? Tampoco había un mercado como para decir, bueno, voy a aspirar a comprarme el último, nada, porque no había un mercado. Pero bueno, tal vez el secreto esté ahí, ¿no? En tener una vida más sencilla. Ujú. No quiero ahondar, como es filosofar, pero tener una vida más sencilla, ¿no? Y como Pero vos el que dijiste, tenga la respuesta, que la patente y haga plata. ¿No? Porque este, durante siglos los seres humanos lo seguimos buscando, buscando la respuesta a la felicidad y tal vez tal no cual. la haya, ¿no? O sea, la felicidad de cada uno. Claro, claro, porque es algo muy amplio, ¿viste? Lo que es felicidad para vos no es para mí, lo que es Ujú, riqueza para mí no es para vos y así, ¿viste? Pero bueno, eso es lo que nos hace tan especiales, ¿no? Que cada uno sea especial, ¿no? ujú. Así que Evelyn, te agradezco muchísimo, pero muchísimo que siempre estás ahí para respondernos cosas, para compartir con la gente. Y bueno, eso habla mucho de vos, ¿no? De esa capacidad de dar,
¿no? Dar, como yo decía en mi programa de streaming, dar no es solamente ponerle 100 o plata a alguien en la mano para que coma. Dar a veces brindar una opinión, eh, eh, no sé, ayudar a alguien a hacer algo. O sea, a veces tenemos la idea de que dar es plata o algo material, Ujú. pero esto también tiene mucho, ¿no? Porque vos no sabés a quién podés estar ayudando, ¿no? Nunca te vas a enterar, pero bueno, Lo más valioso que tenemos es el tiempo, y sí, porque no lo recuperamos, se está fijado y se va. Yo creo sí, que el dar es eso, ¿no? Cuando uno da tiempo, porque plata puede volver, así como se va, vuelve. sí, 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 Trabajo, así como se da, vuelve. sí, Todo sí, en sí, esta sí, vida vuelve, menos el tiempo. Entonces, sí, sí. cuando damos tiempo, estamos dando algo muy valioso. Así que yo también te quiero agradecer por considerarme siempre para estos temas tan interesantes. Bueno, quedamos en contacto para cualquier otro tema que salga referente a la psicología. Muchas gracias, Evelyn, y gracias a No, por ustedes por estar favor. ahí. Díganme en las redes. Hasta luego.